Bendiciones del Señor. En este día vamos a aprender cómo alinearnos al ministerio de la oración y de la intercesión. La palabra nos enseña en Lucas 5, 16, 17 que Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar. Él no buscaba la comodidad, porque cuando hablamos de oración e intercesión, hablamos de sacrificio, hablamos de ceder al yo. Y esta era la vida de Jesús. El éxito de su vida era su vida de oración. Él nos enseña en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, vas a llevar mucho fruto y ese fruto va a permanecer. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dios nos está diciendo que cada vez que nosotros pedimos no como peticionarios, sino como uno que es hijo, una posición de hijo. Usted es hijo de Dios y desde esa posición usted tiene que orar. Número 2, usted tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros no oramos para tener una victoria, nosotros oramos desde una posición de victoria, la victoria que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó todo dolor, toda enfermedad, toda aflicción, Él la pagó en la cruz del Calvario, y ahí nosotros tomamos esa asignación que Cristo nos dio de orar al Padre como hijos. Número 2, oramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y el cielo está atento a tu clamor. Tú que me estás viendo, Dios necesita que tú te levantes y empieces a orar. Dios está buscando a alguien que se ponga a la brecha. Ezequiel 22:30 nos dice, busqué a alguien que se pusiera a la brecha y no lo hallé. Alguien que reparara los muros que se habían caído. Cuando nosotros oramos en el mundo espiritual, estamos levantando muros de protección alrededor de tu iglesia, alrededor de tus hijos, alrededor de tu casa. La palabra intercesor significa paga en el hebreo, que es uno que se pone a la brecha, uno que se pone como un mediador entre dos partes para conseguirle un beneficio a una persona, como lo hizo la reina Esther o como lo hizo Abraham. Ese es un intercesor, uno que da la vida, que no busca nada a cambio. Y cuando tú te levantes a orar por alguien más, Dios levanta a alguien para que ore por ti y Él mismo se encarga de tu necesidad, porque cuando nosotros traemos el cielo aquí a la tierra, la palabra nos dice, venga tu reino, venga tu reino. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y donde quiera que haya injusticia, ese reino va a venir la paz, va a venir el gozo, va a venir la satisfacción de tener una vida en abundancia como Cristo espera que nosotros la tengamos. Pero es necesario que nosotros nos levantemos en el poder de la oración, nos levantemos en el poder de la intercesión, así como lo hizo Débora en la Biblia. Dice que ella estaba muy cómoda sentada debajo de la palmera en Jueces 5:18. Ella había entrado en la comodidad, pero Dios tenía algo más para ella. Ella estaba cómoda profetizando palabras vacías, porque ella lo que profetizaba era que el pueblo estaba en cautiverio. Y Dios usó a un hombre del ejército llamado Barak. Barak significa relámpago. Utilizó a ese hombre del ejército para que le dijo, Débora, tienes que levantarte e ir a la guerra conmigo. Si tú no vas conmigo a la guerra, yo no voy, le dijo Barak. Entonces Débora le dijo, está bien, me voy a levantar y voy a ir contigo. Barak le dijo esto no porque tuviera miedo de ir solo, él era un comandante, era un general, pero él lo hizo para que Débora tomara la decisión de levantarse. Y la palabra nos enseña que ella un día
se habló a sí misma y dijo: Débora, despiértate y levántate. La palabra levantar en el hebreo significa resucitar. En este día tú vas a resucitar, va a resucitar ese don de intercesión, porque todos estamos llamados a ser intercesores. Tú eres llamado a ser intercesor por tu casa, tú eres llamado a interceder por tus hijos, por tu familia, por tu pastor. Hay tanta necesidad y Dios está buscando un pueblo que se levante a pesar del dolor. Débora estaba acostumbrada al sistema, estamos acostumbrados muchas veces a lo que estamos viviendo, ya nos acostumbramos al dolor, nos acostumbramos a la enfermedad, pero es tiempo que nos levantemos en el poder de Dios. Dice la palabra en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le preguntó: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué motivó a los discípulos a preguntarle a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Porque ellos miraban todo lo que pasaba después que Jesús oraba, todos los milagros que acontecían, toda la manifestación de la gloria del Señor. Ese es el éxito de una iglesia, la oración, porque no hay matrimonio que sobreviva si no hay oración. No hay iglesia que sobreviva si no hay oración. No hay proyecto que sobreviva si no hay oración. No hay empresa que sobreviva si no hay oración. Este es un llamado de parte de Dios para que tú te levantes en este día y empieces a orar. Hay gente que me está viendo y que habían estado orando, pero se han adormecido. Yo te digo, levántate. No hay tiempo que perder, no es tarde. La iglesia de Jesús, cuando Él se fue, le dijo a los discípulos: regreso pronto. Y eso hizo que la iglesia fuera una iglesia tan sobrenatural que cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, su iglesia oraba tan fuerte por él, con ayuno, intercesión, oración, que él estando en la cárcel, las cadenas fueron rotas, dice la palabra, a causa de la oración. A causa de la oración nosotros vamos a enfrentar grandes victorias. A causa de la oración nosotros vamos a ver milagros poderosos. Y esa era la urgencia que tenía esta iglesia primitiva, que ellos sabían que Cristo iba a venir pronto y necesitaban hacer el trabajo de orar, de evangelizar. Y yo te digo en esta hora, Cristo viene pronto y necesitamos orar con todo. Necesitamos dar nuestra vida. Orar significa dar a luz. Tenemos que dar a luz los diseños de Dios. Tenemos que dar a luz los diseños del cielo. Ana nos enseña en la palabra que ella dio a luz primero a su hijo. Ella no podía tener hijos, pero ella fue al altar y ella pasó la ofensa porque su pastor, el sacerdote, le dijo: pareces borracha. Después llegó a su casa y le dijo a su esposo: ya para de orar, para de llorar, yo soy mejor que tener 10 hijos. Y eso pudo haberla dañado a ella, pudo haber dañado su corazón, pero ella sanó su corazón y dijo: voy a orar, voy a dar a luz ese diseño de Dios. Y ella nos enseña que todo lo que parimos primero en el mundo espiritual nunca se aparta de Dios. Es por eso, mamá, que es necesario que nosotros nos levantemos cada día a orar por nuestros hijos, porque tú no puedes estar ahí donde están tus hijos todo el tiempo, no puedes estar en la escuela, no puedes estar en la universidad, pero tus oraciones ahí están, mamá. Así que no te canses de orar, no te canses de orar, porque este es el tiempo que Dios nos está llamando a orar. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas para ser visto por los hombres, y de hecho ya tienen su recompensa. Nosotros no oramos para ser vistos por los hombres. Nosotros oramos porque tenemos la revelación de quién es Dios. Y Él nos dice en su palabra que la oración del justo puede mucho. No dice la oración del cristiano. Él dice la oración del justo puede mucho. Oramos desde una posición de justicia, porque Dios escucha la oración del justo. Mateo 6:16 dice así:
Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le contestó: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Ya no será tu nombre Simón, que significa caña débil, ahora te llamarás Pedro, que significa roca fuerte, y sobre ti edificaré mi iglesia. Qué poderosa revelación, que cuando tenemos conocimiento y comunión con nuestro Dios, Él nos revela. Él nos revela nuestro propósito y nos da una nueva identidad. Ya no será Simón, ahora será Pedro. Entre más comunión tengamos con Dios, Él te va a revelar tu propósito de vida. Él te va a revelar el propósito de tu negocio, el propósito de tus hijos. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. La palabra del Señor es nuestra arma de guerra. Número 2, a través de la revelación, esos encuentros genuinos que tenemos con nuestro Padre Celestial. Número 3, a través del Espíritu Santo, que la palabra nos enseña que Él nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a interceder. Tenemos que amar lo que Dios ama, y una de las cosas que Dios ama es la oración, es la intercesión, es cuando nosotros nos paramos a la brecha por alguien más. La intercesión es dar la vida por alguien más. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu siempre está listo para ayudarnos. Es necesario que aprendamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, que nos va a motivar a orar. Tú que me estás viendo, tal vez dices: hay días que yo no quiero orar, hay días que me siento cansado, hay días que me siento deprimido, aturdido, no me puedo levantar. Pues así como nos dice la palabra que David le hablaba a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Vamos a hablar a nosotros mismos: levántate, levántate en oración. Nos va a motivar la voluntad de Dios. Ese día que tú no oras, la voluntad de Dios no va a ser establecida en tus hijos, no va a ser establecida en tu ministerio. Así que vas a orar porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos liberados, y Dios te quiere usar a ti para hacer ese puente de bendición para tu familia. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Juan 14:13. La palabra intercesión, me encanta esta definición, dice que es dar en el blanco. Intercesión es impactar, atacar de forma violenta, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo aquellos que saben que tienen derecho a su liberación, derecho a su sanidad, usted va a arrebatar y usted va a decir: yo soy sano, yo voy a heredar bendición, yo no le voy a heredar maldición a mi familia. Este tipo de personas Satanás le tiene temor, por eso el diablo te ha atacado tanto. Él te quiere ver destruido, porque él sabe que cuando tú abres tu boca, estás destruyendo el reino de las tinieblas. Hoy nos vamos a levantar en ese poder, orar al Padre en el nombre de Jesús, y en todo tiempo pedirle dirección al Espíritu Santo, porque vamos a interceder para preparar el camino de la venida del Señor. Vamos a interceder para que los planes de Dios puedan llevarse a cabo aquí en la tierra. Dios, para hacer grandes cosas, lo vemos en la Biblia, necesitó a alguien que dijera: sí, Señor, estoy disponible, aquí estoy, heme aquí, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte de esta intercesión, de esta guerra? Obedecer la palabra rema. Ya Cristo nos ha dado ese poder. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel.
Dios nos dio ese poder y esa autoridad. Dice la palabra que nosotros somos como martillos y armas de guerra. Todo nuestro cuerpo es un arma de guerra, nuestras manos, nuestra boca, y vamos a responder a esa palabra. Por eso cuando usted ora e intercede, usted no lo puede hacer de manera pasiva. Usted lo tiene que hacer con poder y autoridad, porque es una batalla. Y a través de esta comunión, de esta intercesión, vamos a ver la manifestación sobrenatural de la vida eterna en nosotros mismos. Vamos a ver un fluir sobrenatural y el avivamiento más grande que va a venir sobre la tierra va a ser provocado a través de la intercesión. Y hoy voy a orar para que el poder de Dios caiga ahí donde estés y puedas levantarte como un intercesor de guerra. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada persona que me está viendo, cada intercesor, todos aquellos, Señor, que madrugada tras madrugada están parándose a la brecha por su iglesia, por sus pastores, por sus hijos, por su comunidad, por su familia. Bendigo a todo intercesor, Señor. Declaro 100 veces más para ellos de todo aquello por cuanto ellos han clamado, Señor. Tú tienes cuidado de sus necesidades y tú suples de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús declaro sobre todos aquellos que han estado batallando y luchando, Señor, para tener una relación íntima contigo, que hoy tú, Espíritu Santo, los levantas de la comodidad, porque no es con fuerza humana que vamos a ganar esta batalla, sino con el poder sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a salvar tu matrimonio? ¿Cómo vas a salvar ese negocio? A través de la oración. ¿Cómo vas a ganar esa victoria? No va a ser con espada ni lanza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Te bendigo ahí donde estás. Si has aprendido en este día acerca de la oración y de la intercesión, te invito a que puedas compartir este video. Bendiciones.